speeches that we will give maybe in this meeting. Outra mesa de mulleres, como podedes comprobar. This time again, only women that need to speak. Nestes días de encontro aquí en Vimianzo pudemos ver como diferentes movimentos migratorios causan tamén diferentes reaccións según o país no que existe. These last few days we can see again how the movement of migration is affecting different countries in Europe. Podemos ver tamén cal é o papel que están xogando as asociacións en ánimo de lucro diante destes movimentos migratorios e cal debería ser o papel que teria que xogar a sociedade. This is also to show, or actually it's very important that we can see the differences, the different ways that these movements are affecting society and how to deal with it in society. Veciños de Vimianzo como Paquita, como Caridad, como Margarita ou como Ricardo explicaronnos como viviron eles ese proceso de sair da súa terra e de volver despois a ela. As we had a previous speech here between people here in Vimianzo that came back from other countries to their own country, their experiences, their hardships, everything that they lived overseas or in other countries was a good example for everyone to see the influence it will have on lives. Todo isto, todo abordado neste congreso, todos sabemos hoxe algo máis, forma parte dun proxecto europeo, a Rede Rural Europea para a Mobilidade Laboral. As you all know, this is the last day of this meeting to do with the Rural Network of Job Mobility. Este proxecto forma parte dun programa tamén europeo chamado Europa cos Cidadáns. Polo tanto, se hoxe estamos aquí grazas a un programa europeo. De aí a importancia de coñecer que plans existen e cales son as súas utilidades. Okay, this is part of another program, that's called Europe with the Citizens, and it's very important to look at the different objectives that's connected with the people going through this process. De programas europeos falaránnos as nosas convidadas, serán 4, de momento temos aquí 2, as 2 seguintes incorporaránse un ratiño e vamos coas 2 primeiras, presentareinas as 2 xuntas e despois seguires dando paso. A nosa primeira convidada é Carolina Fenol Espinosa, que dende 2012 traballa como asesora técnica nas oficinas Europa Creativa Cultura e Punto Europeo de Ciudadanía. Okay, we're going to have 4 speakers. For the moment we have only 2 speakers, and we're going to start with Carolina. And she has, I think you all have maybe in English here with you who is going to speak. I don't know, just have a look if you do have it. If not, Carolina will be the first. Carolina, traballa como asesora técnica nunhas oficinas que se encargan de difundir información e ofrecer asesoría técnica sobre os programas comunitarios Europa Creativa Cultura e Europa cos Cidadáns. Vale. Carolina é tamén consultora especializada en financiamento comunitario para as industrias culturais e creativas e licenciada en Humanidades. Ten traballado nos gabinetes de comunicación e relacións institucionais de entidades públicas como Tour España, a Academia de España en Roma, a Fundación de Amigos Museo del Prado e o Círculo de Bellas Artes de Madrid. Así que vamos a deixarle paso agora a Carolina e logo presentaremos a convidada. Hola, buenos días a todos. Quería dar las gracias, lo primero de todo, a Rosa, a Manuel Antelo, a todo el equipo de Vimianzo por invitarnos aquí a hacernos partícipes de este gran evento, el evento final del proyecto. Nosotros como oficina del programa, en este caso de Europa con los ciudadanos, nosotros es muy interesante tener la oportunidad de hacer un cierto seguimiento de los proyectos a medida que se van implementando. Voy a ser breve y como decía
decíamos, mi ponencia se va a centrar en los dos grandes programas de ayudas sobre los que nuestra oficina informa desde la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Brevemente, contaros que por un lado está el programa Europa Creativa, Creative Europe, y por otro Europe for Citizens. En este caso tienen el elemento común es que ambos dependen de la Comisión Europea y están gestionados por la misma agencia, ¿no? La Agencia Educativa para la Audiovisual y la Cultura. En cuanto a Europa Creativa, no sé si algunos de ustedes están más familiarizados con este programa. Es el programa específico en el periodo 2014-20 para las industrias culturales y creativas. Es decir, que todos estos sectores, que tienen otras oportunidades, más indirectas o transversales en otros programas, pero este es el programa específico para todo tipo de sector cultural y creativo. Y el principal objetivo, más allá de promover la movilidad y la circulación de los artistas y de los profesionales, es, en el contexto actual en el que vivimos y dentro de la Estrategia Europa 2020, es reforzar la competitividad de estos sectores, su capacidad de internacionalización y, en general, su capacitación profesional. Por supuesto, con un enfoque muy importante en el desarrollo de nuevas audiencias, que creo que es un tema ya transversal para cualquier programa, no solo europeo, sino para cualquier iniciativa que podamos poner en marcha hoy en día. Europa Creativa tiene esta estructura. Básicamente, seguro conoceréis el programa Media, ahora es un subprograma, esta cultura, y después una parte cross-sectorial en la que se incluyen, además de, por ejemplo, los premios europeos, otras iniciativas como el nuevo Fondo de Garantía, que es un sistema de avales que se ponen a disposición de todas las pymes del sector cultural. Para mí es relativamente fácil contar básicamente cuáles son las 4 líneas de financiación de su programa Cultura, puesto que había 4, a diferencia de Media, que tiene más de una docena de líneas de financiación, y he destacado las 2 primeras porque de aquí en adelante, hasta el periodo 2020, no habrá más convocatorias de plataformas o redes europeas. De manera que la línea principal de financiación es la de proyectos de cooperación europea, que es, en todo caso, la que tiene una mayor dotación económica y la que tiene mayores posibilidades de financiación por tipología de actividades. ¿Quién puede solicitar estas ayudas? Por si alguno de ustedes les puede interesar. Pues a diferencia de Europa con los ciudadanos, estas ayudas son tanto para organizaciones públicas y privadas con y sin ánimo de lucro. El requisito principal también es que tengan una trayectoria mínima de 2 años y que estén registradas legalmente. Y en cuanto a los países, como sabrán que aparte de los 28 Estados miembros, después hay una serie de países que, según el programa comunitario, pueden participar o no. En este caso el listado es muy amplio, hay más de una docena, como se puede ver en la presentación, con la incorporación muy reciente, de esta misma semana, de Armenia, que por lo visto está a punto de firmar también el acuerdo. Y simplemente decir, como en otros programas europeos, que es necesario registrar la organización con el famoso número PIC, que te permite descargarlo y trabajar en formularios. En proyectos de cooperación, como decía, la línea más importante, tradicionalmente había 2 escalas, la menor y mayor escala. Lo que cambia es la dotación y el número de socios que se requiere para participar. Y este año, excepcionalmente, tenemos la convocatoria de proyectos relacionados con el Año Europeo de la Cultura. Las 3 convocatorias están abiertas. Los plazos varían entre el 22 de noviembre y el 18 de enero para las categorías 1 y 2, y son para proyectos que tengan una duración máxima de 4 años, excepto los relacionados con patrimonio europeo, que serán de 2 años. Y se admite toda una variedad de actividades como exposiciones itinerantes, talleres y workshops, masterclasses, trabajos con las audiencias. Y eso sí, siempre teniendo en cuenta alguna de estas 5 prioridades del programa, que son la movilidad transnacional, la más tradicional,
Luego, el desarrollo de audiencias, como decía ahora, que es uno de los focos casi transversales, y temas que tienen que ver con la capacitación de los artistas y los profesionales, como por ejemplo el reto digital, cómo realmente usar de manera innovadora las nuevas tecnologías, ser capaz de plantear nuevos modelos de negocio y gestión que hagan más sostenibles nuestras industrias y otras acciones complementarias de formación. He traído simplemente un caso práctico, pero bueno, no me quiero entretener. Active Public Space está liderado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, por supuesto, partenario europeo. Y bueno, el principal objetivo era integrar la arquitectura desde un nuevo rol que ayude a un desarrollo más sostenible y con una importante participación de las audiencias. La segunda gran línea de financiación que nos quedará hasta el periodo 2020 es la de proyectos de traducción literaria. Como ven, es una convocatoria totalmente diferente de la anterior y son ayudas para traducir y promocionar obras de alta calidad europeas. Siempre hablamos de ficción, poesía, cómic, novela. Hay dos tipos de ayudas, de 2 años o multianuales. Y como decía, lo importante es que tanto el idioma de origen como el de destino sea europeo o de uno de los países participantes. Y ya para acabar con el programa Europa Creativa Cultura, decir en general cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué cosas tienen en cuenta a la hora de seleccionar un proyecto? Principalmente la relevancia, es decir, cómo se está ajustando tu propuesta a los contenidos y a los objetivos de la convocatoria, la calidad del contenido y de las actividades, porque al final es donde se demuestra que tú eres capaz de implementarlo en las condiciones ideales, ¿no? Por supuesto, la comunicación y difusión y la calidad del partenariado. Aquí tienen dejo unos enlaces, tanto de la página nuestra, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, como la página de la EFEA, donde se puede acceder a toda la información para las convocatorias. Y también un pequeño vídeo de animación que hemos hecho, que bueno, en 3-4 minutos explica de manera muy esquemática cómo funciona este programa. Y ya para Europa con los ciudadanos, entiendo que es un programa con el que estamos mucho más familiarizados, claro. Quizá voy a contar así, la parte un poco más teórica, pero bueno, básicamente decir que es un programa que también funciona para el septenio 2014-2020. Tiene dos grandes objetivos, ¿no? Siempre, por un lado, el que tiene que ver con hacer que los ciudadanos conozcan mejor nuestra historia común y nuestra diversidad cultural, lingüística, histórica. Y un segundo objetivo que tiene que ver con promover la participación de los ciudadanos, pero una participación que sea realmente activa, donde uno realmente se implique. Como se dice mucho ahora, lo que se busca es el engagement, ¿no? Ir un poco más allá y evitar que las actividades que se hagan sean fundamentalmente pasivas, ¿no? Aquí se tiene muy en cuenta el rol del ciudadano como un agente más en el diseño y ejecución de las actividades. En cuanto a los objetos específicos, está muy en relación, pero lo fundamentalmente es decir que este programa se podría resumir en términos como memoria, historia, identidad y participación ciudadana. Y otra cosa que interesa mucho es que realmente conseguir que los ciudadanos no solo conozcan qué políticas se están debatiendo y desarrollando actualmente, sino conseguir realmente su participación, lo que habrán oído últimamente hablar mucho del enfoque bottom-up, ¿no? Conseguir que las cosas se planifiquen y se piensen también más desde abajo arriba, no tanto desde las autoridades hacia los ciudadanos, sino a veces eso es un enfoque importante también. El programa tiene 4 líneas de financiación. Como pueden ver, la 3 es la que se corresponde con el proyecto que ocupa todo este congreso, ¿no? Y por empezar, memoria histórica es la única línea en la que no se tiene como requisito el contar con socios europeos, y al final lo que se trata es de
poder trabajar sobre una serie de hitos recientes de nuestra historia europea. El trabajo intergeneracional es muy importante, llegar a los jóvenes, hacerles conocedores de toda una serie de acontecimientos, de valores que a ellos les pueden quedar más lejanos, y siempre promover la reflexión y el diálogo, ¿no? En cuanto a hermanamientos, bueno, el Town Twinning es casi una de las líneas más históricas y tradicionales, y de las que más se conocen hacia afuera. Es una línea más sencilla porque las actividades son más cortas, el presupuesto también, porque la subvención máxima es de 25.000 euros, y se trata de poner en común a distintas autoridades locales y a sus ciudadanos para debatir sobre una serie de temas comunes de la agenda política europea. Y en redes de ciudades, como decía, el gran ejemplo lo tenemos aquí en este proyecto liderado por Vimianzo. Tampoco por eso no me quiero extender mucho, pero nosotros siempre definimos la línea de redes de ciudades como el hermano mayor del Town Twinning, ¿no? Es algo parecido pero llevado a una mayor escala. ¿Por qué? Porque participan más socios europeos, por supuesto el volumen de la subvención es mayor. Siempre se trabaja se plantean más temas de trabajo, y lo que se busca es la sostenibilidad de esa red, ¿no? El que de alguna manera se pueda continuar trabajando una vez que el proyecto haya finalizado, ¿no? Y por último, los proyectos de la sociedad civil. A diferencia de los otros, son los que están liderados por las ONGs y asociaciones que representan a miembros de la sociedad civil en sus distintas tipologías de público, que los pueden hacer en partenariado, por supuesto, con autoridades locales. Y se trata siempre de estimular el debate, el voluntariado, la recogida de opiniones, la recogida de firmas, ¿no? Y tiene también una duración de las mayores, y en financiación también es de las más altas, porque la subvención es de hasta 150.000 euros. Y bueno, decir también que esta, igual que Memoria Histórica, pues tenemos una convocatoria anual, y en cambio en redes y en hermanamientos de ciudades contamos con 2 convocatorias anuales. Ya prácticamente para acabar, muy bien, ¿no? Las prioridades específicas es un tema que quería destacar un poco, aunque no es obligatorio, pero a nivel político sí que para cualquier proyecto que se presente a Europa con los ciudadanos sugieren o recomiendan una serie de temas, según sean para el capítulo de Memoria Histórica o para el otro que cubre las otras 3 líneas, que sugieren ciertos temas que son de especial interés para la Unión Europea, aunque por supuesto se pueden plantear otros proyectos que incluso se centren en otros temas, ¿no? como el For Mobility. Entonces, bueno, aparte de una serie de hitos históricos muy concretos, tenemos temas como, por ejemplo, que preocupan mucho, pues el euroescepticismo, ¿no? Por qué las últimas elecciones bajó tanto la participación, por qué hay tan escaso conocimiento sobre lo que pasa en el Parlamento Europeo y en nuestras instituciones, y por qué a la gente le interesa un poco votar, o otros temas también de actualidad, como es la solidaridad en tiempos de crisis, cómo relacionarnos con los refugiados y los inmigrantes que tenemos en nuestras localidades, y cómo aprovechar de alguna manera para poder generar un diálogo intercultural para superar barreras y buscar soluciones comunes y favorecer esa integración, ¿no? Bueno, como decía, hay toda una serie de temas posibles, y los criterios de evaluación de alguna manera son parecidos a los del otro programa. Y bueno, en estos y en otros, al final siempre lo primero que se valora es cómo es de coherente, ¿no? La propuesta que uno hace, porque nosotros siempre decimos que, claro, el papel lo aguanta todo, es muy fácil hacer una lista de cosas que a uno le encantaría hacer, pero luego la viabilidad de eso no es lo más complicado. Por eso se da mucha puntuación a la calidad de las actividades, del plan de actividades, por supuesto a la difusión y al impacto que va a tener las actividades.
Y simplemente ya por acabar, decir que aunque fundamentalmente este programa se centra en las ayudas a proyectos específicos, pero también decir que ahora mismo está abierta una subvención especial, porque solo ha habido 2 en este septenio, no habrá más, para ayudas operativas, es decir, no a proyectos específicos, sino ayudas que cubran la gran parte del presupuesto de financiación de organizaciones que básicamente son de ámbito paneuropeo y que entre su misión y objetivos y estatutos están los mismos de los del programa, ¿no? El sensibilizar y el fomentar el conocimiento hacia nuestra historia y nuestras instituciones y también fomentar esa participación ciudadana. Entonces, bueno, como quería ser breve, no sé si he sido demasiado breve. Bien. Aquí dejo unos enlaces sobre nuestra página web, la web de la agencia, donde está toda esta información. Y bueno, también para acabar quería felicitaros por el proyecto, que bueno, siento haberme perdido la presentación de los resultados, pero estaré muy pendiente de todo lo que publiquéis y bueno, y que para nosotros es un honor poder estar en eventos así y ver proyectos que tienen buenos resultados. Nada más. Vamos agora coa segunda intervención. Falará Pilar Piñeiro, fa un breve resumo da súa dedicación. Okay, we're going to now next give Pilar Piñeiro, her opportunity to talk about her speciality as well and explain to you everything that she needs you to know. Pilar é técnica en asuntos europeos. Desde este ano forma parte do equipo Europe Direct a Coruña, un grupo de información oficial da Comisión Europea respecto á educación. Ela desenvolve funcións de asesoramento e información, é licenciada en Dereito, en Xornalismo, cursou un mestrado en Estudos da Unión Europea e un posgrado en Cooperación ao Desenvolvemento. Ten desenvolvido tamén a súa carreira profesional no sector da consultoría xurídica, así que vamos a escoitar. Gracias, buenos días a todos. Dar las gracias en primer lugar a Rosa y al Consejo de Vimianzo por haber contado nuevamente con Europe Direct para esta jornada de cierre de un congreso internacional que, a por las informaciones que nos llegan, ha sido un auténtico éxito. Enhorabuena a todo el partenariado por haber conseguido llegar a buen puerto este proyecto. Nos sentimos especialmente orgullosos, dado que ahí en los orígenes Europe Direct también estuvo presente. Esperemos que de esta red rural europea para la movilidad laboral salgan futuras colaboraciones. Un poco estamos aquí por eso, para poder darles algunas nociones que les puedan orientar en futuros proyectos y conseguir así esa sostenibilidad de la red de la que hablaba Carolina. Empezamos con el índice de lo que vamos a tratar hoy brevemente. Intentaré reducir porque el tiempo es limitado. Una breve presentación que es Europe Direct, ya nos conocen algunos de ustedes, pero Europe Direct es un centro oficial de la Comisión Europea, un centro oficial de información alojado en la Diputación de La Coruña. Hemos sido centro de información con otras denominaciones anteriormente desde el año 96. El año pasado celebrábamos el 30 aniversario como centro de información. Es una red diseñada para acercar Bruselas, para acercar las instituciones a la ciudadanía y a los agentes locales. Así se desarrolla la política de información descentralizada de la Comisión. Resolvemos todo tipo de consultas en relación con los derechos como ciudadanos europeos, y también tenemos una importante visión. Una de las principales tareas que desarrollamos tiene que ver con la financiación comunitaria. En total somos más de 500 centros Europe Direct en todos los 28 Estados miembros. En esta página, que es el Portal Europa, en la sección de contacto, todos los socios podrán buscar cuáles son los centros Europe Direct que hay disponibles en cada uno de los países. Esta es nuestra página web, alojada como no, en la Diputación de La Coruña, sección Europa. Como les decía, una de nuestras principales tareas tiene que ver con la financiación comunitaria en varios sentidos. El
primer lugar, en esta sección, Ayudas Europeas, plasmamos una de nuestras misiones, que es el seguimiento diario de convocatorias de financiación que se publican en todo tipo de fuentes, diarios oficiales, direcciones generales, agencias ejecutivas. Hacemos un barrido muy somero, digamos, de las ayudas europeas que hay disponibles para acercarlas al territorio. En la siguiente sección que señalizamos aquí, proyectos europeos, tratamos de dar difusión y visibilizar lo que se hace aquí, ¿no? Por ejemplo, este proyecto es parte de nuestra sección y ahí damos visibilidad a los proyectos que desarrollan o los que participan entidades locales en nuestra provincia. La sección de búsqueda de socios es relevante a la hora de formar partenariados, como a continuación veremos. Uno de los requisitos generales de todos los programas de gestión directa de la Comisión es contar con un partenariado transnacional. A través de esta sección damos difusión en 3 idiomas. Esta sección, el panel Shares, está disponible en gallego, en español y en inglés, a diferentes búsquedas de socios. Un documento muy breve en el que la entidad interesada en promover un proyecto europeo describe qué es lo que quiere hacer, qué perfil de socio requiere, a qué convocatorias se quiere presentar, y entonces le damos difusión a nivel de toda la Unión Europea. Otra de las cosas en las que trabajamos para dar a conocer la financiación disponible a nivel europeo es organizar eventos. Ya hablábamos antes de entrar de este que estamos organizando para los próximos días 18 y 19 de octubre en Europa, en la provincia de La Coruña, en el que trataremos de acercar las líneas de financiación disponibles para economía circular, y también abordaremos otra importante temática, que es el reto demográfico, que es una cuestión que afecta a toda la Unión. Y entendemos, y por eso es parte del programa, que el reto demográfico puede ser una de las prioridades que se contemplen en el siguiente marco financiero plurianual. ¿Qué es esto del marco financiero plurianual? Bueno, pues es un plan de gasto, un documento que la Comisión Europea desarrolla para un periodo temporal que abarca un mínimo de 5 años, pero desde el año 2000 viene abarcando 7 años. Entonces, ahora mismo se está desarrollando el marco financiero plurianual 2014-2020. Nos faltan 3 años para ejecutar este marco financiero plurianual, y el próximo año la Comisión ya presenta la propuesta para el siguiente periodo, 2021-2028. Y entendemos, por lo que las informaciones que manejamos, que el reto demográfico y economía circular van a ser dos de las prioridades políticas de la Comisión. Porque al fin y al cabo el marco financiero plurianual es eso, un reflejo de la política, de las prioridades políticas de la Unión. En este caso, están viendo aquí una gráfica, el actual marco financiero plurianual en 2014-2020, reflejo de la estrategia Europa 2020, se centra principalmente en la competitividad para el crecimiento y el empleo. Aquí entraría, por ejemplo, Horizonte 2020, el programa dedicado a pymes, Erasmus y otros mecanismos. El siguiente gran quesito, el del 34% del marco financiero de los recursos previstos, se dedica a la política regional, la otra gran partida de gasto. Los quesitos verdes son los dedicados al desarrollo sostenible, aquí entraría la política agraria común, también el Fondo Europeo de Pesca, el programa LIFE. Ajustándose a este marco financiero plurianual que nos marca los límites de gasto, lo que va a gastar la Comisión cada año y en qué lo va a gastar cada año, se aprueba el presupuesto de forma anual, ¿no? El presupuesto suele recoger también esas 6 partidas, un reflejo por años de ese marco financiero plurianual, en el que se traducen esas 6 partidas de gasto principales. El presupuesto lo ejecutan principalmente la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión gestiona directamente, lo que ella abona es una pequeña parte, a través de sus direcciones generales y agencias ejecutivas, y los Estados miembros ejecutan aproximadamente 3/4 partes del presupuesto anual y encargan esta gestión a autoridades de gestión, organismos intermedios como son los ministerios, o en el caso de un Estado descentralizado como el nuestro, a las propias comunidades autónomas.
podemos diferenciar, por lo tanto, dos formas, ¿no?, de gestión. La gestión compartida entre Comisión Europea y Estados miembros, que es la mayor parte del presupuesto comunitario, y aquí podemos vislumbrar a dónde se va ese dinero. Esa mayor parte del dinero se centra en los fondos estructurales y en inversión. Y después hay otra parte que es de gestión directa de la Comisión, que es en la que queremos centrarnos hoy especialmente. Acabamos de escuchar a Carolina hablarnos sobre los programas de ciudadanía y también sobre el programa cultural. Son dos de los programas de gestión directa que directamente la Comisión gestiona a lo largo de toda la vida del proyecto. En gestión conjunta tenemos los fondos estructurales, el FEDER, el Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Voy un poco rápido con respecto a lo que tenía previsto porque me han dicho que tenían menos tiempo del previsto. Entonces, estos 5 fondos estructurales se gestionan de forma conjunta. ¿Esto qué significa? Pues que los Estados miembros elaboran unos acuerdos de asociación, Partnership Agreements, que han de ser aprobados por la Comisión. En estos acuerdos se plasman las prioridades de gasto de los Estados. ¿A qué van a dedicar los Estados estos fondos estructurales? Y tienen que ser aprobados por la Comisión. Estos acuerdos de asociación se traducen a nivel nacional en programas operativos en el FEDER. En el caso de España, yo lo desconozco, en el caso de los demás países que están aquí presentes. En el caso de España, el FEDER tiene un programa operativo por cada comunidad autónoma y además otros 3 programas operativos, el de la iniciativa PYME, el crecimiento inteligente y el crecimiento sostenible. Estos programas son gestionados por unidades de gestión, bien ministerios, bien otro tipo de agencias, que se encargan de lanzar las convocatorias a cada uno de los programas operativos. Entonces, bueno, junto a estos programas de gestión compartida, estamos situados ahora en los programas de gestión directa. Los programas de gestión directa, los que la Comisión dirige todo el procedimiento. La Comisión realiza la convocatoria, la Comisión selecciona los proyectos que se van a financiar, hace el seguimiento de la documentación y hace el pago. ¿Los Estados no intervienen? Sí, tienen una intervención importante, porque hoy tenemos aquí a Carolina del Punto Europeo de Ciudadanía, del Ministerio de Cultura. Los Estados tienen una labor fundamental a la hora de informar, de asesorar, de animar, de incentivar la participación de todas las entidades en estos programas de gestión directa. Para eso existen los puntos de contacto nacional, en el caso del programa de Cultura y de Ciudadanía está en el Ministerio de Cultura, en el caso del programa LIFE lo tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente, y así con todos los programas de gestión directa. ¿Y cómo se gestiona estos recursos, esta cuarta parte del presupuesto comunitario? Pues se hace a través de convocatorias de propuestas para proyectos o también por contratación directa. Pero bueno, en el caso que nos ocupa hoy, las convocatorias para proyectos se publican generalmente en el Diario Oficial, la página que están viendo aquí, sección C del Diario Oficial, aunque no todas las convocatorias se publican en el Diario Oficial, sino en otro tipo de portales. Aquí estamos viendo el portal del participante, que recoge las convocatorias principalmente de investigación de Horizonte 2020 y otros programas de gestión directa que se han ido incorporando a esta plataforma, pero también se pueden convocar en las propias páginas de las direcciones generales. De ahí que sea necesario, porque existe cierta dispersión de información de convocatorias, de ahí que sea necesario contar con una serie de herramientas que nos permitan hacer un seguimiento de las convocatorias que nos interesan, los boletines que editan todas las direcciones generales, las agencias ejecutivas, existen servicios de alertas, puntos de contacto nacional, como antes decía, y también nosotros, como les explicaba al principio, realizamos un rastreo diario de todo tipo de ayudas europeas disponibles en territorio. Aquí en nuestra página, en la sección de convocatorias, podrán acceder a las convocatorias que se publican por categoría, por programa de gasto y también por anualidades. Cuando hablamos de programas de gestión directa podemos hablar de una serie de criterios comunes
que son trasladables a todos los programas de gestión directa, desde LIFE hasta Ciudadanía, hasta el programa de pymes. En primer lugar, lo que se requiere es el criterio del valor añadido europeo. Cuando hablamos de criterio de valor añadido europeo, estamos hablando de que los proyectos tienen que ser innovadores. La Comisión no va a financiar algo que ya haya financiado antes. Por eso es importante usar las bases de datos, ver qué tipo de proyectos se han aprobado con anterioridad para no repetirse, para poder innovar, para poder ofrecer algo diferente. Junto a la innovación está la otra palabra, la replicabilidad. Es decir, un proyecto europeo tiene que estar disponible también para otras organizaciones que no forman parte directa en el proyecto que lo ejecutan. La transnacionalidad, el otro criterio, lo conocen de sobra en este proyecto. Normalmente se exige un mínimo de tres socios comunitarios o bien de otros estados asociados o candidatos a la adhesión. La finalidad no lucrativa del proyecto, las actividades que se financian no pueden tener como objeto el beneficio propio de los socios. Principio de cofinanciación. La Comisión es muy raro que financie el 100% de los gastos de un proyecto. Normalmente las tasas de cofinanciación se sitúan en torno a un 70%, un 70%, 80%, en función de los programas. Así que las organizaciones que participan en los partenariados tienen que tener recursos propios para financiar el resto de los gastos. Las convocatorias que se realizan son convocatorias muy abiertas a múltiples tipos de agentes. Todos ellos han de tener personalidad jurídica, pero después vamos a competir tanto municipios como administraciones regionales, empresas, universidades, son convocatorias abiertas. Por lo tanto, el principio de competitividad es otro de los criterios comunes a los programas. ¿Cómo conseguir financiación? Bueno, el recorrido no es fácil, pero lo primero es la idea, concebir una idea de un proyecto que se ajuste a un ámbito de acción descrito en un programa, que sea innovadora y que se pueda replicar. Bueno, ya eso requiere un gran esfuerzo por parte del promotor del proyecto. Después habrá que identificar la convocatoria precisa a la que nos podemos presentar con esa idea de proyecto. Y cada convocatoria es única, cada convocatoria tiene sus matices, sus líneas específicas y habrá que comprobar si nos ajustamos o no. Y elaborar la propuesta, eso ya viene después, después de haber formado el partenariado, después de haber tenido la idea de propuesta, ya redactarla ya uno le dice, bueno, ya esta es la parte más fácil, que no lo es, pero bueno. En las convocatorias de propuestas que publican los contenidos típicos, los objetivos formulados de forma general, las prioridades de cada convocatoria, prioridades temáticas a las que se tiene que ajustar nuestro proyecto. Otro de los contenidos que ha de tener una convocatoria de propuestas, lógicamente, son los programas de trabajo, los plazos, el presupuesto disponible, la tasa de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, es decir, las condiciones necesarias de admisibilidad, tanto a nivel formal, por ejemplo, qué formulario hemos de suscribir, como a nivel de fondo, así como qué tipo de socios se pueden presentar o qué tipo de consorcios hay que conformar para cumplir una determinada convocatoria. Y otro de los elementos que contiene una convocatoria de propuestas son los criterios de evaluación. Antes Carolina nos explicaba cuáles eran los del programa Ciudadanía y los del programa Cultura. Son los parámetros que van a servir a los evaluadores externos de la Comisión para calificar cada una de las propuestas. Estos criterios de evaluación están en todos los programas, se recogen en un documento que se llama la guía de los calificantes. Es una guía de imprescindible lectura para cualquiera que se pretenda presentar a un proyecto. ¿Sí? Bueno, vemos que la transaccionalidad es uno de los criterios comunes a todos los proyectos de gestión directa. Y cómo formar esos consorcios fuertes que resistan el paso del tiempo. Bueno, pues tirar de contactos es una de las principales. Ahora que ya habéis desarrollado un proyecto, tenéis una red importantísima de contactos que hay que seguir cuidando. Las redes sociales, LinkedIn, Facebook, tienen grupos específicos de trabajo en función de las áreas temáticas, acudir a eventos, a los infodays que organiza la Comisión o los organismos intermedios, los puntos de contacto nacional, son los referentes y, por supuesto, herramientas de búsqueda de socios,
como la que os explicaba al principio, que tenemos disponible en nuestra web. Brevemente ya quería referirme a uno de los programas de gestión directa que pueden resultar de interés para entidades locales. Hablamos en primer lugar de la cooperación territorial europea, más conocida como Interreg. Interreg aborda 3 capítulos de intervención, el programa de cooperación transfronteriza. En el caso de España tenemos 2 espacios de cooperación con Portugal y con Francia. Lamento no disponer de la información de los demás socios del proyecto, pero la tenéis disponible en esta página kip.eu. Es una fuente de datos de todos los programas de cooperación territorial europea. El siguiente ámbito de actuación del programa Interreg es la cooperación transnacional. Aquí España, las entidades públicas españolas pueden concurrir en 3 espacios, el espacio atlántico, el espacio mediterráneo y el sudoeste europeo. Y después otro capítulo de Interreg es el que está abierto a todas las regiones de la Unión, el interregional. Otro de los programas de gestión directa de interés que pueden ser interesantes para entidades locales, ya lo acabamos de ver, tanto de ciudadanía como de cultura creativa. En el capítulo de empleo tenemos el programa de empleo y innovación social, tenemos el eje Progress dentro de este programa, que sí que está disponible también para entidades públicas y privadas. Erasmus Plus también es otro de los programas estrella, engloba las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte, y también tenemos disponible el programa para entidades públicas locales, el programa Life Plus de medio ambiente y acción climática, y también existen ciertas convocatorias a las que pueden concurrir entidades locales, tanto en el programa de innovación como en el programa de investigación Horizonte 2020, como el mecanismo de conectar Europa. Ya termino. Para ampliar información, la e-bookshop de la Unión, la Oficina de Publicaciones, dispone de un apartado de financiación muy interesante con información, con documentos muy relevantes en este tema. Y quería comentarles que estamos a punto de... Esto no es un programa de gestión directa, es una iniciativa innovadora de la Dirección de Mercado de Agenda Digital, de Mercado Único Digital. Es una iniciativa que saldrá en breve, calculamos que a finales de este año, principios del que viene, cuyo objetivo es promover la conectividad gratuita en espacios públicos, y por ello se van a financiar a las entidades locales. La primera convocatoria que se va a sacar se va a dirigir precisamente a ayuntamientos y mancomunidades. Hemos traído desde el Centro Europeo de Directa Información en todos los idiomas, porque estamos ahí todos a la espera cuando sale. Es una iniciativa que financiará hasta 20.000 euros a cada uno de los solicitantes para establecer puntos de conexión wifi de alta velocidad gratuitos en espacios públicos. Es un procedimiento de selección novedoso porque trata de ser lo más ágil posible. Se abrirá un registro online para estar preparado, para estar ese día ya con la propuesta lista y registrados con nuestro PIC para poder concurrir a esta convocatoria novedosa. Y bueno, les mantendremos informados a través de nuestro boletín semanal. Por favor, suscríbanse. Y ya doy por terminada la ponencia. Gracias a Pilar por facernos ver que Bruselas non está tan longe das comunidades locais como pode parecer. We want to thank Pilar for her presentation, because it really makes us think that Brussels is not that far away from us in the end. E supoño que tocará a cada un de vos ir traballando nunha idea para poder aproveitarse destas oportunidades. And this will help each of you to think about new projects for the future. Imos a continuación coas dúas últimas convidadas. Intervirán xuntas, unha fará unha primeira parte e unha a segunda. As dúas veñen dende a Fundación Galicia Europa. Okay, the next two speakers will be interacting both at the same time. Our first one, and they are from the same foundation. Laura González do Peso Portela é subdirectora xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia. É licenciada en Dereito e estudou un mestrado en Estudos da Unión Europea.
Roberta Campaña, pola súa parte, é licenciada en Dereito pola Universidade de Palermo, estudou un mestrado en Dereito e Estudos da Unión Europea, así como un curso de especialización en Responsabilidade e Innovación Social. Actualmente é bolseira en Asuntos Públicos Europeos na Fundación Galicia Europa. Hola, en primer lugar, darle las gracias al Concello de Vimianzo por habernos invitado a intervenir en esta jornada de clausura del proyecto, y también dar la enhorabuena a todos los participantes y socios del proyecto que han conseguido pues, llegar hasta aquí. Estamos muy contentos porque, como vamos a ver a continuación, la promoción de proyectos europeos en los que participen entidades gallegas es uno de los objetivos que tiene la Fundación Galicia Europa. Y para no liarnos más, pasamos a nuestra presentación, que tiene dos partes. Yo os voy a dar una visión general sobre qué es la Fundación Galicia Europa y qué papel tiene dentro de la Xunta de Galicia, y después Roberta os hablará de unas de las acciones más concretas que realizamos y que creemos que pueden ser de interés para los asistentes. Empezamos explicando un poco qué es la Fundación Galicia Europa. Jurídicamente es un ente instrumental del sector público de la Xunta de Galicia, es decir, esto es una entidad pública que se ocupa de la gestión concreta de los asuntos relacionados con la Unión Europea para la Xunta de Galicia. Fue creada en el año 88 y en estos momentos cuenta con una serie de patronos que podéis ver aquí en la presentación. Es la propia Xunta de Galicia, varios departamentos forman parte, Abanca, la zona franca de Vigo, GAIN, que es la Axencia Galega de Innovación, la Diputación de Lugo y la Diputación de La Coruña. En estos momentos la Fundación Galicia Europa cuenta con dos oficinas. Una está en Santiago de Compostela, en las oficinas de la Dirección General de Relaciones Exteriores, y otra en Bruselas. Entonces, os preguntaréis qué hace la Fundación. Pues la Fundación tiene 4 áreas de trabajo que se corresponden con sus 4 objetivos principales. En primer lugar, se ocupa de la defensa de los intereses de Galicia ante las instituciones de la Unión Europea. En segundo lugar, es un punto de información sobre la Unión Europea en Galicia. En tercer lugar, se imparte formación también sobre diversas actividades de la Unión Europea. Y en cuarto lugar, pues sirve para promover la participación gallega en proyectos europeos. Así a grandes rasgos os voy a decir un poquito de qué se hace en cada área. En primer lugar, los intereses de Galicia en la Unión Europea. Como sabéis, lo explico un poco sobre todo para los invitados que no son de aquí. La Xunta de Galicia es el gobierno regional de Galicia. Por lo tanto, Galicia es una región cuyos intereses tienen que ser defendidos ante la Unión Europea. ¿Y cómo se hace esto? Pues en primer lugar, desde la oficina que tenemos en Bruselas, se hace un seguimiento directo de las políticas comunitarias que puedan afectar a Galicia. En segundo lugar, como comunidad autónoma, contribuimos a determinar la posición que España adoptará ante los órganos de la Unión Europea, es decir, que los intereses de Galicia lleguen a Europa, y esto se hace a las instituciones europeas a través de los canales que están habilitados. El principal de ellos es la participación en el Comité de las Regiones, en la que estamos presentes desde el año 1994. También participamos directamente en comités consultivos de la Comisión y en el Consejo de la Unión Europea desde el año 2005 en 4 de sus formaciones.
Además de esta parte más institucional, pues tenemos otros métodos, otros medios de defender los intereses de Galicia. En estos momentos, para daros un ejemplo, hacemos seguimiento muy estrecho de aquellos asuntos que nos puedan afectar directamente. En estos momentos el más importante es el seguimiento que estamos haciendo del Brexit, de los efectos que puede tener en Galicia, que tenéis información totalmente actualizada en la página web de la Fundación. Y bueno, también se participa en redes de cooperación regional diversas. Es para ir rápido, quien quiera más información sobre algún punto concreto se la podemos dar luego. Y también se organizan todas las visitas de los responsables políticos gallegos a Bruselas y a las diversas instituciones. En segundo lugar, el objetivo de informar sobre la Unión Europea en Galicia. Esta información es continua, se hace a través del portal web de la Fundación, donde se pueden encontrar noticias actualizadas sobre asuntos europeos de interés, información sobre proyectos europeos y por ejemplo, tenemos ahora una entrada importante que es pues todas las noticias que van surgiendo sobre el Brexit. Se hace una newsletter que se envía cada 15 días y actualmente tenemos más de 250.000 suscriptores. En tercer lugar, tenemos que hablar de la formación en asuntos europeos. Nuestro programa estrella son las becas de formación en asuntos de la Unión Europea, la que tenemos, por ejemplo, este año contamos con Roberta y otros 6 becarios que están aproximadamente durante un año con nosotros formándose en asuntos comunitarios. Y también tenemos otra serie de programas de formación sobre asuntos de la Unión Europea dirigidos pues a funcionarios de la Xunta de Galicia, a personal del patronato y también al sector privado que tenga interés. Y finalmente tenemos el último objetivo es promover la participación de Galicia en proyectos europeos y también dar información sobre las posibilidades de financiación, no únicamente a través de proyectos, sino otras. Os va a enseñar ahora, Roberta, una guía de financiación comunitaria que está también permanentemente actualizada a disposición de quien la necesite. Se presta directamente a quien se acerque por la oficina asesoramiento técnico sobre las posibilidades de financiación. Si se necesita ir a Bruselas a hacer reuniones con algún órgano o con algún lobby, también las organizamos desde la propia fundación, e incluso la propia fundación en aquellos proyectos en los que es elegible y entiende que son interesantes para los intereses de Galicia, participamos directamente como socios. Y a continuación pues os va a explicar algunos de los puntos de los que os he hablado un poco más en detalle Roberta, y si tenéis alguna pregunta al final, pues aquí estamos. Bueno, yo quería empezar diciendo que aquí estamos hablando de movilidad laboral dentro de la Unión Europea, y creo que hay personas como yo que agradecen mucho el hecho de que se les dé la posibilidad pues, de que una italiana que estuvo viviendo en Irlanda acabe estudiando los efectos de la pesca pues, del Brexit en Galicia. Y esa es una cosa que no tendríamos al no tener la Unión Europea, no tener posibilidades laborales dentro del territorio europeo. Ahora, lo que quería sobre todo comentar es, dentro de la página web de la Fundación tenemos una guía que se actualiza periódicamente, y es una guía de prácticas para ofrecer oportunidades laborales dentro del territorio de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea así como en organizaciones internacionales. Y tenemos varias oportunidades. A ver si me deja. Bueno, tenemos un problema con el enlace, como siempre,
Pero tenemos varias oportunidades porque no tenéis wifi. Creo que hay un problema con Firefox. Bueno, si entráis en la página web lo podréis ver. Tenemos una guía laboral que incluye todas las oportunidades laborales para dentro de la Unión Europea, así como dentro de organizaciones internacionales, sobre todo para los jóvenes que están buscando oportunidades dentro de organismos de la Unión Europea y también a nivel nacional. Lo que podemos hacer a través de la guía es, en esta parte de arriba que podéis ver cuando entréis a la página web, podemos añadir todas las fichas que nos interesen y crear como una guía personalizada para que podamos después descargarla en PDF y ver cuáles son las oportunidades que más nos interesan. Eso es muy útil sobre todo para estudiantes universitarios que quieren entrar un poco en el mundo internacional o de la Unión Europea y tienen una oportunidad de ver cuáles son las oportunidades que encajan con su perfil. Por otra parte, quiero hablar un poco de la beca en la que estamos Javier, mi compañero que no está aquí, y yo. Nosotros estamos en la oficina de Santiago, pero también hay otras becas en la oficina de Bruselas. Por una parte, en tema de políticas europeas y por otro lado también en tema de comunicación. Las becas normalmente suelen se suelen convocar el último trimestre del año y se desarrollan a través de un proceso de selección que tuvimos que superar Javier y yo, que va pues, un examen inicial sobre conocimientos en general de la Unión Europea, una parte en la que se puntúan los méritos pues, de cada uno y una fase final de entrevista. La duración de las becas es aproximadamente de 11 meses y son becas remuneradas, cosa que bueno, es también importante. Y sobre todo para pues, técnicos en este caso o personal, por ejemplo, de consejos, que este año se han presentado varios, tenemos un programa de especialización que se define como Tec Europa y es un programa para personal adscrito a administraciones públicas, pero también a privadas sin ánimo de lucro, que permite un poco tener conocimientos más profundos de lo que son los programas europeos. Es un programa muy práctico porque la primera parte que se desarrolla en Bruselas es un poco una parte teórica que puede dar los conocimientos básicos para el desarrollo de proyectos europeos y después hay 2 días en Santiago en los que se desarrolla un taller práctico y pues se pueden desarrollar proyectos europeos y se dedica sobre todo pues a personal que trabaja en administración pero también en entidades privadas que tenga interés un poco en saber cuáles son las posibilidades de financiación y cómo se desarrolla un proyecto europeo. Tenemos 2 ediciones, dentro de 2 semanas de hecho tenemos la primera edición, una normalmente pues este año se desarrollaron en octubre y en noviembre, pero depende de la convocatoria de cada año y tenemos 20 participantes por cada edición. Como decía, la duración es de 1 semana y pues se puede acceder a una remuneración, decimos, de 700 a 700 euros para cubrir los gastos de desplazamiento y pues en general para alojarse en Bruselas. Y nada más, creo que pues, hemos acabado. Acabamos coas 4 intervencións, acabamos en tempo, así que moitísimas gracias. Vendo un poquinho o que falaron, podemos resumir que Carolina pois, destacou a importancia da memoria, da historia, da identidade, da participación cidadá, conceptos que están moi presentes neste congreso. Con Pilar Piñeiro podemos ver que hai un centro que está pendente das axudas disponibles para acercarlas aquí, ao noso territorio. E coa votación do podemos ver pois, que hai alguén tamén que defende os nosos intereses e que no caso de Roberta pois, que como se pode levar a práctica todos estes asuntos. Así que, bueno, damoslle as gracias e non sei se alguén quere ter alguna pregunta ou nos damos por pechada esta sesión.
want to thank our speakers, each for the information they gave us. And if anyone needs to ask any questions, feel free to do it right now. Damos ya palabra ao alcalde Manuel Antelo. Bueno, agradecer a nuestros éxitos, que es muy importante, muy interesante. Agradecer a vuestra delegación en poner en marcha, en apoyar este proyecto que, como antes avisamos, tuvo unos buenos resultados. Feito que estamos aquí celebrando este congreso. Por lo demás, decir que probablemente nos daremos un pouquinho a data a uns e a outros, a unas, perdón, e a outras, para tratar de sacar adiante algún proxecto pues, tanto colaborativo entre diferentes locais de diferentes territorios, países, e como non o proxecto o que se referencia para investir na creación de redes públicas de acceso ao wifi. Nos hai moito tempo que andamos detrás dele, e por favor, a ver se nos podedes ter a tanto, porque se sucede como outro tipo de proxectos onde é por concurrencia simple, que é o primeiro que presenta e o que se queda con él, xa temos experiencia de non estar 24 horas, en estar moitas máis horas intentando hacer eses programas de financiamento, non? E ben, pois sí que é moi interesante, porque un dos problemas graves que temos aquí son as infraestructuras para o de banda ancha, que non se venden unha banda moi estreitilla. Entón, a ver se somos capaces de contribuir a mellorar esas cousas, que iso tamén axuda a fixar poboación, a crear novas oportunidades, a crear emprego, por lo tanto, pues, que a xente teña a oportunidade de quedarse ou de vir aquí a traballar, non? E despois, respecto á Fundación Galicia Europa, pois moi interesante que son as bolsas para colaborar en Bruselas, por noso aparato de difusión, e os parabéns para que se hagan. Moitas gracias. Pois non hai ninguna aportación máis, damos por pechada esta mesa e virán agora, creo que unha despedida e unhas conclusións tamén. Gracias. Thank you very much to everyone.